aquí en el centro se encuentra todo. Estamos pasando por la calle de Tacuba, que es una de las más antiguas de la Ciudad de México. La Ciudad de México se forja sobre lo que es un lago de Texcoco. Se dice que llega a la cultura mexica en 1321, se establece en la zona del centro, hace su templo, su palacio nacional, como ahora lo conocemos, era Palacio de Moctezuma. Los arcos ahora son de comercio. Antes era una avenida que estaba toda hasta Tlalpan, hasta Xochimilco. Esta daba hasta Tacuba, hasta después de Popotla, y la de atrás que llega hasta Iztapalapa, al Cerro de la Estrella. Eran las tres únicas avenidas que existían antes. Imagínense toda esta área y alrededor lago de Texcoco. Los prehispánicos mandaron a hacer diques, acequias, para separar el agua de lo que es el agua salada o para detenerla en la época pluvial. Llegaron los españoles con su conquista, y ¿qué pasa? Mandan a quitar todo esto, quitan los templos prehispánicos y sobre ellos hacen edificios tipo fortaleza, tipo castillo. ¿Y qué pasa? Son demasiado pesados. Quitaron las acequias, quitaron los diques, todo lo que son los acueductos, y esta área, algún momento de la historia, en 1624, duró más de 20 años inundada. Por eso lo que vamos a ver en el área del centro supuestamente es del siglo XVI, XVII, XVIII. Nada es original. Las casas de antes estaban cimentadas de esta forma. Estaba la planta baja. Normalmente en la planta baja vivían los esclavos, los indígenas y las personas de la servidumbre. En la parte alta vivían las personas de las casas, los dueños de las casas. ¿Por qué creen? Porque cuando se inundaban, y por eso se dice que es la clase alta. Esta calle principalmente se conoce en la actualidad porque por perfumes, zapaterías y cafés. El café iconógrafo, el más representativo del centro, es el Tacuba. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, los 50, 60 más o menos, este café se quemó. Y lo que hizo la gente, todavía los locatarios aquí aledaños de lo que es el centro de la ciudad, por sus propios medios empezaron a reconstruirlo. ¿Por qué? Porque si pasa algo, es una derrama impresionante de dinero. No se puede parar la economía, tienen que seguir adelante. Cuando ha pasado distintos incendios o, como les decía, inundaciones y todo este tipo de eventos, la gente se da a levantar otra vez los locales que hay aquí en el centro. Ya sabemos que es un área de comercio, ¿verdad? Pues, como les comentaba, en la época prehispánica salían de lo que es la calzada de Tlalpan hasta Xochimilco. De ahí de los xochimilcas se trasladaban por medio de canales en lo que eran las trajineras, en canoas, para transportar lo que son verduras, frutas y distintos alimentos. Ahí mismo se daba lo que era el comercio antes. Estaba lo que, como les dije, Palacio de Moctezuma, que es Palacio Nacional, y estaba Templo Mayor y Templo de Quetzalcóatl y de Tlaloc. Llega la conquista, y ¿qué pasa? Sigue siendo sede. Quita lo que es Templo Mayor y pone lo que es la Catedral de México sobre el Palacio de Quetzalcóatl, que es el dios del viento. Pone lo que es la catedral se termina alrededor de 300 años porque hubo distintos eventos en la historia. No se hace en una sola exhibición, sino por eso también tiene distintos estilos. Sede eclesiástica de la colonia. Toman lo que es Palacio de Moctezuma como Palacio de Virreyes. Ahí viven los principales virreyes. Y los arcos que tenemos a mano derecha de lo que es el Zócalo, ahí se da el comercio, pero ya no tanto de lo que es de Xochimilco. Ahora tenemos la nao de China, ¿verdad? La conocemos, que venía por el puerto de Acapulco. Traían sedas, especies, distintos productos, y ahí mismo se comercializaba. Ya en la época después de la independencia y revolución, que tenemos Palacio Nacional, Catedral de México, y sigue siendo de comercio. Los principales eventos que hubo en la Ciudad de México también se dieron ahí. En la época prehispánica se hacían distintos sacrificios. Los niños que tenemos aquí lo podrán constatar, que decían que antes hacíamos sacrificios o nos comíamos a la gente, ¿verdad? Decían. Pues no,
se supone que era un culto a los dioses. Los dioses de antes eran de la naturaleza, Ejecatl, como les dije, del viento, Quetzalcóatl, que era el principal dios tutelar de la guerra, junto con Huitzilopochtli, lo que era Tlaloc, del agua, la Coatlicue, que era de la tierra. Entonces, ¿para qué se hacían los sacrificios? Para ofrendarlos a los dioses. Había ocasiones, más o menos, ahora se podría decir que es en mayo, donde se hacían más de 300 sacrificios en esa área del Zócalo, dedicados a Tlaloc, que era el dios del agua. ¿Por qué? Porque el agua fertiliza la tierra es agricultura, y la agricultura, ¿qué es? Vida. Entonces no éramos ningunos bárbaros, como se pudiese decir. Después, en la época colonial, también fue sede principal. ¿Conocen la plaza de Santo Domingo? Está en República de Brasil, rumbo a la izquierda. Salía a los actos de fe. ¿Conocen el Palacio de la Inquisición, que son oficinas de la SEP? Bueno, de ese palacio salían los reos hacia lo que es el Zócalo para hacer los actos de fe. Ahí se hacía una especie de tribunal, dependiendo de lo que fueran su delito, iban a ser castigados, y por esta misma avenida salían los que iban para el quemadero a lo que es el área de la Alameda Central. Por eso es tan importante esa área todavía. Bueno, a su mano derecha tenemos el MUNAL, que es el Museo Nacional de Arte. Aquí vamos a encontrar un compendio de lo que es pinturas, esculturas desde el siglo XVIII hasta nuestra era. Vamos a ver el edificio, es estilo plateresco. Vea las ventanas, lo que es el herraje, cómo es muy laborioso el herraje de los ventanales. Vemos que es sobrio la pared, no hay tantos aditamentos. Aquí en la entrada hay farolas, vemos los candiles, y si han entrado hay una escalera monumental que era característica de la época de la colonia y del porfiriato. Vamos a encontrar pinturas, como dicen ahorita, de José María Velasco. Acá a la vuelta hay una del telégrafo, de la introducción del telégrafo también, y estamos pasando a su mano izquierda por el Palacio de Minería, obra de Manuel Tolsá. Manuel Tolsá es un escultor que hizo el caballito de Carlos. ¿Saben que Carlos es ese? ¿No? No es quinto, el de chocolate no, es cuarto, no se los olvida. Fue un gran escultor que hizo este Palacio de Minería, y ahora el Palacio de Correos por un escultor italiano. Veamos lo que es adentro. El piso es mármol mexicano. Es estilo isabelino. El estilo isabelino le da las borritas que tenemos alrededor de los ventanales. Los de la mano izquierda van a poder ver la parte superior del edificio, que tiene una celosía circundando todo el edificio. Es una característica que embellece realmente este palacio. Mandado a hacer por Porfirio Díaz en 1904, se termina en 1907, y simbólicamente viene Porfirio Díaz y pone dos estampillas con su imagen en lo que es un buzón. Recordemos que antes no había WhatsApp, no había internet, no había teléfono. ¿Cuál era el único medio de comunicación? El correo, exactamente. Las cartas de amor, cómo se enamoraban, era lo importante. Entonces era muy importante esta oficina, pero sabemos que a Porfirio Díaz estaba enamorado del afrancesado. Él viajaba bastante a Europa y quería hacer una ciudad moderna. Por eso en algún momento vino un científico que se llamó Baron von Humboldt y le llamó la ciudad de los palacios, porque empieza las artistas, los bailarinos, las sinfonías que vienen para ingresar y hacer uso de lo que es el Teatro de Bellas Artes. Adelante vamos a tener lo que es la Alameda Central. Esta Alameda es el primer parque que se de quemaduras. Morían de lo que era la asfixia. ¿Por qué? Porque les ponían leña verde. ¿Esta iglesia la conocen? No. Miren, si saben, ahora no. Conocida como de San Judas Tadeo, que ya les están robando el mercado, Esta la mandan a hacer porque aquí fue una de las caídas en la matanza de 1520 de los españoles contra los aztecas. Para más adelante, conocen la Tacuba Popotla, donde se dice que está el árbol de la noche triste. Bueno, ahí se lloró la caída. O sea, es un dinero impresionante, por eso ya no lo sueltan. Aquí en esta esquina
esquina está lo que es el caballito. Es un caballito, una escultura abstracta, moderna, de un escultor que se hace llamar Sebastián, y se manda a hacer porque aquí estaba la estatua de Carlos que les dije. Si me hacen caso, de Carlos IV. Por más de 100 años estuvo aquí esa escultura. La quitan y ponen lo que es esto. Este tiene otra función, que es un filtro de la Ciudad de México, porque por abajo pasa todo lo que es el drenaje. Entonces, si llegan a pasar por aquí a las 4 o 5 de la mañana, todavía sale humo a esas horas, lo que es todo el aire de lo que es el drenaje de la Ciudad de México. Vamos a ver. El de la lotería. ¿Por qué se conoce el de la lotería? Por los gritones, ¿se acuerdan? Les digo, los que ya estamos grandes, los chiquitos no. ¿Cómo gritaban, verdad? Ahora que se acabó Chabelo, pues también ya es otra cosa que nos quitaron. Vean este edificio de la lotería, su altura de la base hacia arriba. Lo mismo exactamente que tiene de la base hacia arriba, lo tiene de la base hacia abajo. Es una caja de agua que soporta el edificio, y les da una especie como de balanza para no caerse. Pero el día que pongan un edificio al lado o atrás de este edificio, se va a caer, porque todo el agua se va a salir. Esos son los cimientos de ese edificio. Vamos directamente a lo que es la Plaza de la República que tenemos enfrente. Allá. Esa plaza iba a ser, obviamente, mandada por don Porfirio Díaz. Iba a ser un palacio legislativo. Como les dije, llega la revolución y ya no se concluye. Entonces queda la estructura así, metálica. Aquí se hizo una de las primeras transmisiones radiofónicas que hizo Porfirio Díaz, agradeciendo al señor Tomás Alva Edison del descubrimiento de la luz. Después se le quiso dar un uso y viene un arquitecto que se llama Carlos Obregón Santacilia y viene y recubre lo que es todo lo que es el monumento de la revolución. Ahorita que pasemos van a ver 4 esculturas. Está la cúpula y son 4 esculturas. Las que circundan la cúpula representan la independencia de México, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. En cada una de las columnas que sustentan esta cúpula es también un mausoleo. ¿Por qué? Porque están los Panchitos. ¿Saben quiénes son los Panchitos? Francisco y Madero, Pancho Villa, está Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Hay sus restos en cada una de las esquinas. También es un museo. Cuando a los niños les dejan ver, no sé, información sobre la Revolución Mexicana, en la parte de abajo hay toda cantidad de documentos y fotografías aquí abajo. O sea que, y aparte, mirador. Sabemos que está el elevador, suben y tienen una vista espectacular. Si alcanzan a ver los relieves, los conjuntos escultóricos de la parte de arriba. Hay 3 miradores. Sabemos que apenas pusieron hace poco lo que son las fuentes, donde vienen los niños que se van de pinta a veces, se mojan, se secan y no pasa nada, ¿verdad? Aquí a su mano derecha está un edificio que se usó bastante en la época del virreinato, el Frontón México. Antes se usaba un deporte muy simbólico. Era una pelota de cuero, no tan chiquita, no tan grande, y una especie de cuerno. Esto le pegaban a la pared, era como un frontón, se llamaba Jayalay. Aquí se corrían apuestas increíbles, como no tienen ni idea. Se perdían o se ganaban fortunas. En esa época había los gallos, estaba la baraja, los toros, estaban las apuestas de juegos, y fue cuando empezaron a otorgar su alma al diablo. Por eso es que viene la Inquisición en un inicio, porque empezaron a perder muchas almas. Y después se dieron otro tipo de eventos de la herejía, de hasta cualquier persona que le caía mal de un vecino al otro podía decir él es brujo, iban por él, no preguntaban. A las 12 de la noche se los llevaban, los enjaulaban, les quitaban sus pertenencias y los empezaban a torturar hasta que confesaran. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero así se utilizó al principio lo que era la Inquisición.
Estamos pasando por atrás de lo que es el monumento, una también manifestación, pero ya vemos que no social, ¿verdad?, sino política. Todavía aquí vemos algunos campamentos de lo que son los maestros. No sabemos cuántos se quitan, pero ahí siguen. ¿Se han dado cuenta de que la Ciudad de México, el Zócalo, se mantiene ocupado constantemente? ¿Sí? Con ferias, con ahorita lo que hay de Navidad, ferias de libro, distintos tipos de eventos. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que pase esto. Sabemos que de la noche a la mañana la toman y para quitarlos está en chino. Por eso se están haciendo así las cosas ahora. Como les dije, en la parte de abajo de aquí del monumento está el museo, está el elevador. Si tienen la oportunidad, cuesta como 85, 95 pesos, a los de la tercera edad la mitad, y tienen una vista hermosa de la ciudad, muy distinta a lo que saben de todo, por Reforma o del centro. Esto es muy distinto. ¿Se acuerdan que en 1985 hubo un temblor de escala 8.1 el 19 de septiembre a las 7:20? Acaban de ser 35 años. Se cayeron muchos edificios. Del centro les comenté que cuando se caen los vuelven a reconstruir a la misma manera para no romper con el estilo. Pero aquí en las zonas aledañas ya prácticamente lo que vamos a empezar a ver son construcciones modernas. Aquí en la esquina está la antigua de Colón, que toma su nombre por lo que es la glorieta que vamos a pasar ahorita. Si tienen familia los domingos, es domingo familiar, y de 2 a 3 también hay hora feliz, me han contado. Así es que pueden venir. Me han contado, exactamente. Vamos a llegar a una de las principales avenidas de la Ciudad de México, llamada Paseo de la Reforma. Esta avenida toma su nombre a la muerte de Benito Juárez. En honor a él le hacen Paseo de la Reforma, pero tuvo sus inicios con Maximiliano y Carlota. Llegó el imperio de la Ciudad de México en 1862. Se establecen aquí en lo que es el castillo de Chapultepec. Entonces se dice que Maximiliano necesitaba pasar por una avenida para ir a sus oficinas en el centro de la Ciudad de México y manda a hacer esta avenida, pero aquí les comento que Carlota se subió a lo más alto del castillo a ver a Maximiliano. No había nada alrededor, nada más había la avenida y se daba perfectamente cuenta si se daba una vuelta o hacía una parada donde no le correspondía, porque ya sabemos lo que pasa en la noche, ¿verdad? A la tarde y sin cenar. Sí, desde aquí entonces había muchos celos. Este monumento a Colón lo mandó a hacer Maximiliano de Habsburgo, no se terminó porque salió antes él, lo fusilaron, pero tiene a Colón con su manita derecha anunciando al horizonte y en la parte de abajo los evangelizadores. Los frailes vinieron a la Ciudad de México en la época colonial. Franciscanos, agustinos, dominicos, carmelitas, distintas órdenes. ¿Para qué? Para evangelizar a los indígenas. Como les comenté, ¿verdad? Creíamos en dioses de la naturaleza. Llegan con la religión cristiana y no fue tan fácil. Por eso mandan distintas órdenes eclesiásticas de los frailes para evangelizar a los indígenas. ¿Qué es lo que hacían? Les daban la instrucción en lo que eran los templos, pero ¿han visto las cruces que están afuera de las iglesias? Principalmente en provincia, esas cruces se llaman cruces atriales. Está el templo, está en la parte centro del patio, lo que es la cruz atrial, y ahí era donde tomaban los indígenas la evangelización, porque ellos no estaban acostumbrados a meterse a un templo cerrado, no lo hicieron tan fácil. Entonces, por eso vinieron ellos los evangelizadores, se dio la construcción más o menos amoldada a los requerimientos de la Nueva España y allí empezó la religión católica. Para 10 años después, en 1521-25 fue la conquista de México, en 1531 fue la aparición de la Virgen. ¿Ustedes les tocó ir a lo que es la basílica? Bueno, pues los paseos de los misterios eran únicamente del centro a lo que es aquí Bucareli.
porque no estaba esta avenida tan amplia, nada más era hasta aquí, hasta Bucareli. Entonces los paseos de lo que era los misterios de la Virgen se hacían hasta aquí. Ahora es hasta la salida de Toluca y hasta Basílica, más o menos, son 24 kilómetros. Posteriormente ya se amplió para allá, se hizo especialmente la calle de los Misterios y es un corredor donde ahora que se hacen las procesiones católicas religiosas, ¿verdad? Estamos en la esquina de la Información, el principal periódico de la Ciudad de México, el Excelsior, de aquel lado el Universal. En la época mediados más o menos del siglo pasado, para los chiquitos, antes, como les dije, no había computadoras, no había teléfonos, no había WhatsApp. Los periodistas hacían sus reportajes en libretas, llegaban a las 3 de la mañana a sus oficinas y en máquinas de escribir así, tecla por tecla, mecánicamente hacían sus reportajes. A las 5 de la mañana ya estaban aquí los voceros para la información, darla a todo lo que era la Ciudad de México. Por eso esta esquina se llama Esquina de la Información. Vamos a entrar a lo que es la Avenida Juárez. Vamos a ver lo que es la fuente aquí, pero enseguida hay un monumento a su mano derecha, a su mano izquierda, perdón. Este monumento que vamos a pasar ahorita es una puerta del tiempo. ¿Le ven cara de puerta del tiempo? No, ¿verdad? Bueno, es una puerta del tiempo porque significa que en 1808 Napoleón Bonaparte toma lo que es España, se queda España sin rey, por lo tanto la Nueva España no tiene cabeza de gobierno. ¿Y qué pasa? Llega lo que es un científico que se llamó Francisco Primo de Verdad, con la ideología ya de la independencia de México. Él dice que el gobierno debe de recaer en los residentes del país. Allí empieza a gestarse la independencia de México. Esta avenida es Avenida Juárez. En la época del gabinete de Porfirio Díaz, aquí vivía puro chamacón, pura gente de 60, 70, 80 años, que era el gabinete de Porfirio Díaz. En los años 20, aquí era un Broadway cualquiera. ¿Por qué? Porque estaban los dos principales hoteles de la Ciudad de México, el del Prado y el Regis. El del Prado era el primero, exactamente, el del Prado fue el primero que tuvo estacionamiento para entrada a sus habitaciones. Ninguno tenía antes. Y el Regis fue el primero que puso un sitio de taxis. Entonces todo lo que es los artistas se concentraban en esta área y ustedes podían ver a las 3, 5, 7, 8 de la mañana, en la tarde, María Félix, Dolores del Río, Arturo de Córdoba, que hizo una película aquí, Lola Beltrán, que alguna vez se salió a correr a las 3 de la mañana a la Alameda, y como dicen los niños ahora, a tirar rostro, y los paparazzi a todo lo que da. Por eso, aquí estaba el Hotel Regis. Sí. Aquí estaba el Hotel Regis, que se cayó en el 85 y cada año hacen una especie de ceremonia para los caídos de esa época. Aquí en el Hotel del Prado estuvo un mural de Diego Rivera que se llama Paseo por la Alameda en un domingo de verano, y lo recuperaron y hay un museo adelante que se llama Diego Rivera, por aquellos edificios claritos en la esquina de aquel lado. Allí está el museo y allí está lo que es el mural de Diego Rivera que se rescató. Pero aquí el último artista que estuvo a las 3 de la mañana antes de él, como se mandó a hacer Bellas Artes y no se concluyó inmediatamente, había mucho mármol. Don Porfirio Díaz quiso hacerle lo que es un homenaje a Benito Juárez, toma ese mármol de Carrara, hace un hemiciclo. El hemiciclo es un monumento circular, medio círculo, eso quiere decir hemiciclo. Vemos a Benito Juárez en la parte de arriba con dos personajes aladas femeninas, una le está poniendo la guirnalda, otra le está poniendo la espada, que es de la justicia y la patria. En la parte de abajo el águila real y los leones que simbolizan el porfiriato. Irónicamente está enfrente de un templo. Sabemos que Benito Juárez era masón, ¿verdad? Nivel 33, nada que ver con la iglesia. Entonces lo ponen enfrente de esto. ¿Y qué imagen les da una persona sentada con una especie de cobija en las piernas?
una persona cansada, ¿no? Aquí el Madero, por la calle que da hacia el centro. Vamos a ver Bellas Artes, como les dije, mármol de Carrara Blanco. Estos Pegasos que vemos enfrente estuvieron un tiempo en lo que es en el Zócalo de la Ciudad de México, pero iban a estar al lado de la cúpula. Tenemos la cúpula, uno en cada lado, pero ¿saben por qué no se pudo poner? Porque la Ciudad de México se hunde de 2 a 4 centímetros cada año. Es un peso impresionante el de los Pegasos y ya no los pusieron. Les digo que estuvo un tiempo en el Zócalo y ya los regresaron aquí enfrente para lo que es la entrada de Bellas Artes. Tenemos donde dice Palacio de Bellas Artes, un bajo relieve abajo y unas esculturas arriba. Simbolizan lo que es la inspiración, lo que es la sintonía, y todo esto hace las Bellas Artes. Aquí es un museo de 4 pisos, hay exposiciones permanentes de los principales muralistas de México: Orozco, Rivera y Siqueiros. Las temporales, como las que vimos apenas de Da Vinci, y de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. Y el teatro principal, que tiene lo que son las sinfonías, las danzas, las obras, tiene una cortina de hierro que es anti-incendios. Esta cortina está toda tapizada con cristales de la casa Tiffany. Son cristales muy pequeños, hechos en Estados Unidos, en Nueva York. Este edificio de Sears fue el más alto, el primero más alto de la Ciudad de México. Aquí en la parte superior, cuando vea la película de Pedro Infante cuando pelea con el tuerto, fue hecha la escena aquí en la parte de arriba. Y aquí lo que es la Torre Latinoamericana mide 184 metros de alto, 44 pisos, tiene 3 miradores, tiene museos y cafeterías. Les comento que se mandó a hacer en 1956, tiene una caja de cimentación de concreto y pilotes de